Bueno, muy bien. Empezamos, en este programa que se llama ¿En dónde estamos? Vamos a cerrar un poquito acá la ventana. Me agarraron un poco. Estaba preparando, haciendo una preproducción. Sale un poquito desprolijo la imagen ahora al comienzo. Cerramos acá. Estaba poniendo el saco. Radio Verdad, Video Verdad. El video sale por YouTube, nuestro canal de YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Y bueno, ese video lo vas a encontrar después en nuestro canal porque se editan. Voy a emplear una expresión que se usa mucho en el derecho, a posteriori. Después de que esto se emite al aire, ahora estamos saliendo por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy por internet, su streaming uno al mundo, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, que es material grabado y editado. Ahí te vas a encontrar con todo lo que estamos emitiendo ahora al aire, y esto pasa todos los días. Te vas a encontrar hacia la tardecita noche con este mismo programa editado en YouTube. Y si no, también te vas a encontrar con el programa en las noches de CX30, Radio Nacional, porque el programa se repite, por ejemplo. Pero te voy a decir nuevamente la dirección YouTube. Mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal. Y vamos a conversar con el doctor Pablo López Gamio. Él es abogado, está tratando, digamos que en profundidad, temas vinculados a este sistema de justicia que pervierte, que desconoce a la Constitución de la República, en lo que la Constitución prescribe dentro de su orden jurídico, del orden jurídico que nos constituye como Estado de Derecho, respecto, en este caso, al debido proceso. La Constitución establece claramente en sus artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, por ejemplo, de qué se trata cuando hablamos del debido proceso, de las garantías de un debido proceso, de un juez natural de garantías. Todo eso lo desconoce, digamos que este nuevo sistema, o relativamente nuevo sistema de justicia que fue aprobado en gobiernos del Frente Amplio, pero con la anuencia, con la complicidad, si vos querés, con la culpa institucional de la oposición de aquel entonces que le dio los votos para que por mayorías especiales se pudiera transformar, derogar el antiguo Código General, perdón, el antiguo Código del Proceso Penal, y derogando el Código del Proceso Penal, se restableciera un nuevo sistema de justicia, creándose por ley la Fiscalía General de la Nación, la figura del fiscal general de corte y las funciones, atribuciones de esa fiscalía, que empezó siendo una fiscalía como un órgano desconcentrado de presidencia en época de Tabaré Vázquez y luego se transformó en un órgano o servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Fiscalía General de la Nación integra el Poder Ejecutivo, eso tiene que estar claro. Por lo tanto, todo lo que se tramita en Fiscalía, a través de fiscales, no es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo, el que está llevando a cabo trámites de investigación. Son actos administrativos, no son actos judiciales. No se abrió el proceso judicial de acuerdo a las ciencias jurídicas y sus principios generales del derecho, y de acuerdo a la Constitución de la República, y de acuerdo al Código Penal, que nos dicen que el juicio comienza cuando un juez, con la suficiente convicción, de acuerdo a la carga probatoria recibida, de acuerdo a la fortaleza de una denuncia determinada o de una demanda, decide, mediante un auto de procesamiento, abrir un juicio. Es decir, admite abrir un juicio. Y a partir de ahí comienza el proceso judicial con con un juez competente en primera instancia que abre un juicio. Y ahí sí, digamos que esa causa, esa litispendencia, se dirime ante el Poder Judicial y dice nuestra Constitución que cuando ingresamos a esas etapas judiciales, quien es acusado va a ser procesado presumiéndose que es inocente hasta que se demuestre en el juicio lo contrario.
presuntio indubio pro reo. La presunción de inocencia favorece al reo, al imputado. El imputado se presume inocente y el juicio deberá demostrar, tener la pericia suficiente para demostrar que es culpable según se lo denuncia y según se demanda ante fulano, mengano, sultana. Hablamos acá de dos aspectos fundamentales en lo procesal: los sujetos activos y los sujetos pasivos, procesalmente hablando. El sujeto procesalmente activo, el sujeto procesalmente pasivo. El activo es el que acciona la causa, el que reclama derechos violentados, y el pasivo es quien es denunciado. ¿Por qué digo esto? Porque en materia penal, cuando se había aprobado una ley de amnistía saliendo de la dictadura, esa ley de amnistía que perdonaba a delincuentes, sediciosos, terroristas, los perdonó. Fue una amnistía general, los perdonó. E inclusive hubo un efecto, además, patrimonial, económico, indemnizatorio de parte del Estado que hasta la fecha perdura en perjuicio de todos nosotros que somos los pagarines de esa pésima boda, que son las pensiones vitalicias a los que se supone fueron damnificados por la dictadura, procesados sin el debido proceso, procesados, enjuiciados sin las garantías de este debido proceso que muy resumidamente te expliqué, o familiares de esas personas que aducen serlo y tienen entonces esas pensiones vitalicias, que además son, por esa ley, sucesorias, heredables, otra aberración jurídica. Los derechos personalísimos, como pensiones, jubilaciones, salarios, no se transmiten al patrimonio de la heredad, al patrimonio heredable, no son materia de heredabilidad, no son heredables, no se transmite un derecho tan personal. Pero acá en el Uruguay sí. Dicho todo esto, surgió de parte de algunos juristas, el doctor Sturla, en consulta con Wilson Ferrer Aldunate, en aquel entonces, cuando los militares no querían acogerse a esa amnistía porque consideraban que ellos no tenían que pedir perdón ni ser perdonados, porque habían cumplido con las instituciones, defendiendo a las instituciones democráticas. Esa era la versión de, digamos, la cúpula militar de aquel entonces, y eso seguramente fue lo que se habló en aquel pacto del Club Naval, e iban a salir como tenían que salir, airosos de una lucha en la cual en el terreno bélico vencieron y que le entregaban otra vez las instituciones al país para que se reabriera una nueva etapa histórica democrática. Entonces se resolvió que para pacificar el país, para que esas fuerzas armadas estuvieran naturalmente, digamos que funcionales, funcionando, integradas a la nueva democracia, tenía que resolverse ese tema de abusos cometidos en aquel poder militar de aquella dictadura, donde efectivamente hubo abusos, hubo torturas, desapariciones, hubo abusos. Por lo tanto, se tenía que decidir que si unos eran amnistiados, que también torturaron, mataron, tuvieron cárceles clandestinas, robaron, desarrollaron actos terroristas, fuertemente además instruidos, preparados y abastecidos por una internacional comunista desde la Unión Soviética, Checoslovaquia básicamente, como era el puente, con Cuba. Bueno, al ser amnistiados todos esos terroristas, tenían que ser amnistiados también los otros, la otra parte, para que la sociedad uruguaya se pacificara. ¿Cuánto habló de la teoría de la pacificación Sanguinetti? ¿Se acuerdan? Era por la paz nacional, lo de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, esa ley de caducidad de la pretensión punitiva, lo explicamos ayer, precisamente lo que plantea es una disposición, por un lado administrativa y por otro lado una actitud procesal
de parte del sujeto principal, del sujeto activo procesal, que es el Estado de Derecho uruguayo, que decide, mediante esa ley, renunciar a su legitimidad procesal activa en determinados casos vinculados a aquellos hechos históricos y sobre determinadas personas. Y esa ley establece que la justicia deberá comunicar previamente, en caso de personas que hayan ocupado cargos militares, policiales, en aquellos periodos entre el año 73 y 85, para tomar cuenta simplemente si estaban comprendidos o no en esa renuncia que el Estado hizo a la legitimidad procesal activa de demandarlos, de llevarlos a un juicio, porque había decidido el Estado, nuestro orden jurídico, nuestro Estado de Derecho, había decidido renunciar a esa legitimidad procesal activa. Y la renuncia a la legitimidad procesal activa, dice el Código General del Proceso, artículo 228, dicen los principios generales del derecho, dicen la mayoría de los códigos generales del proceso de los países sensatos, razonables de Estado de Derecho, que la renuncia a la legitimidad procesal activa es un modo excepcional de concluir un juicio y para siempre, es irrevocable. Eso es lo que hay que entender. Esa es la naturaleza jurídica de la ley de caducidad. Es la actitud procesal de parte del Estado uruguayo, el bien mayor a tutelar, el sujeto activo que renuncia a ser un sujeto procesalmente activo y renuncia a aplicar la legitimidad procesal activa en esos casos. Y esa renuncia concluyó todos esos casos, esos juicios, porque fue a modo de pacificación, como así lo recomienda precisamente el artículo 85 de la Constitución de la República, que habilita a que una ley de estas características, de esta naturaleza, se puedan legislar. Fue una ley con un procedimiento formal totalmente legítimo, constitucional, fue votada, legislada por mayorías parlamentarias de aquel entonces, y se acoge el artículo 85, que dice: a la Asamblea General compete, numeral tercero, expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. Eso es la ley de caducidad, que por si fuera poco, fue sometida a un referéndum y 20 años después a un plebiscito, y el propio cuerpo electoral uruguayo dijo que estaba de acuerdo con esa ley. Pues mal. Después de un tiempo, en gobierno del Frente Amplio, esa ley se pretendió derogar mediante otra ley. Esos son actos legislativos sin valor alguno desde el punto de vista jurídico, porque no se reconocen en la fuente natural de la juridicidad de nuestro Estado de Derecho, que es la Constitución de la República, el Código General del Proceso, el Código Penal, por ejemplo. Por lo tanto, esa ley no puede estar inhabilitada, desactivada o derogada. Es imposible que eso pueda ocurrir. Es una disposición de carácter pétreo, porque asume la renuncia de un derecho que le pertenece al bien mayor a tutelar, que es el Estado, porque el derecho penal, lo que tutela, el bien mayor que tutela, que protege, es el orden jurídico del Estado de Derecho. El derecho penal no es vindicativo, no es vengativo. No se aplica el derecho penal para reparar víctimas. La reparación de la víctima, las indemnizaciones también, desde el punto de vista, digamos, del efecto colateral de una sentencia penal, es un efecto que proviene de una sentencia. Pero el derecho penal como finalidad tiene la protección del orden jurídico. Es restablecer el orden jurídico. ¿Por qué? Porque se entera a través de la justicia que hay personas que alteraron el orden de convivencia que hemos pactado en nuestra Constitución como una asociación civil libre y soberana, que hemos pactado vivir con reglas de civilización, con reglas de conducta. Y quienes violaron esas reglas de conducta rompieron el contrato social. Por lo tanto,
nuestra sociedad, nuestro Estado, debe reparar el funcionamiento de ese contrato social, por supuesto que separando a esas personas de ese orden de convivencia que está pactado, que está ordenado por la Carta Magna y por las leyes que se reconocen en la misma. Por lo tanto, este conjunto de leyes que pretendieron derogar la ley de caducidad no se reconocen en nuestro orden jurídico, son elementos extraños, son una patología. Es como si a alguien le apareciera un cáncer en su cuerpo y su cuerpo empieza a sentirse mal porque no lo reconoce. No forma parte de su naturaleza constitutiva de acuerdo a la anatomía y funcionalidad de cada uno de sus órganos en un estado saludable. Eso le está pasando a la República Oriental del Uruguay. Está con nosotros ya, no sé si estará el doctor Conrado Rodríguez. Si no, vamos un poquito a esos audios, si te parece, vamos a escuchar qué dijeron respecto a este tema el doctor Ope Pasquet, diputado por el Partido Colorado, y qué dijo sobre el tema la ley de caducidad el doctor Javier García, actual ministro de Defensa del Uruguay. Colorados advirtieron que lo que el gobierno está buscando es anular la ley de caducidad en los hechos. Más allá de las cuestiones técnico-jurídicas, hay cuestiones de principio. Acá la gente votó y respaldó una amnistía. Eso hay que respetarlo y no vale buscar vías oblicuas más o menos retorcidas para contrariar lo que la gente ratificó con su voto. Bueno, ahí está Continuando la con la lista de opinión. oradores, tiene la palabra el señor diputado Javier García. Gracias, señor presidente. Antes de entrar a la argumentación de fondo, una anotación al margen. Y la anotación al margen es que es particularmente interesante esta interpretación que se hace últimamente de los resultados de los pronunciamientos populares. El pronunciamiento de noviembre del 2009 que resultó que un 47% de los uruguayos no respaldaran la declaratoria o respaldo a la ley de caducidad contra un 53, en números redondos que planteaba su vigencia, es eso, es un pronunciamiento que se debe leer como lo que el ciudadano determinó que fuera. No se puede interpretar, señor presidente, que solo se sabe lo que quiso la minoría, pero no se sabe lo que quiso la mayoría. La única vez que yo recuerdo en mis 47 años de vida que alguien intentó hacer una interpretación similar a esta fue la dictadura en el plebiscito del 80, que cuando quienes respaldamos, yo tenía 17 años, milité por el no sin poder haber votado por razones de edad, pero cuando quienes militamos y sobre todo quienes pudieron hacerlo, en un 57% de la ciudadanía rechazaron la reforma constitucional que planteaba la dictadura, salieron enseguida los dictadores a decir que en verdad había ganado el sí porque la expresión positiva era el 43 y del otro por ciento no se sabía qué quería. Solo la dictadura se animó a hacer una interpretación que lleva a que solo se pueda saber lo que quiere la minoría. Pero, señor presidente, yo creo que no es buena cosa en la noche de hoy querer tapar los problemas propios con agravios a la oposición. No ha sido el tono de la oposición, que ha venido con principios y valores a defender. Ha venido a decir que esta noche, en esta sala, no está en discusión ni la ley de caducidad, ni está en discusión las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Que aquí, en esta sala, lo único que está en discusión es si se va a respetar o no la Constitución de la República. Es esto lo único, pero tan profundo y tan importante como ello, que la oposición viene hoy aquí a defender. No es buena cosa, señor presidente, utilizar el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de muchos uruguayos para hacer política en el 2011. Bueno, eso decía el doctor Javier García como miembro de la oposición de aquel entonces, cuando se buscaba desactivar la ley de caducidad. Los reyes
de la democracia directa, hablo del Frente Amplio, de la izquierda organizada del país, que tienen récord de apelación al recurso del referéndum, ir al plebiscito, ir al referéndum y dale con el referéndum, como no salió por ahí tampoco, y que a su vez no correspondía, porque una ley de estas características, una ley excepcional que plantea la renuncia a la legitimidad procesal activa del bien mayor del sujeto activo, que es el Estado, y que ese tema lo deja concluido para siempre, y que es una ley de pacificación nacional porque se había amnistiado a la otra parte, bueno, no entendieron así, fueron al referéndum, el referéndum, el pueblo le dice que esa ley tiene que seguir, en el plebiscito después de 20 años, el pueblo uruguayo, el cuerpo electoral dice que la ley de caducidad tiene que seguir, que es el instrumento adecuado para que el país se haya pacificado. Pero por si fuera poco, es una ley indisponible desde el punto de vista recursivo y desde el punto de vista legislativo. No se puede derogar una ley que plantea una actitud procesal de renuncia y que a su vez estuvo vigente por más de 22 años. Disparate, un atropello institucional, un rompimiento grosero, craso, a la estabilidad jurídica, a la seguridad jurídica de un país, que lo han transformado en un conventillo de discusiones ideológicas sin hacer caso a los principios que están establecidos en la Constitución. Si una nación no entiende que lo principal son los principios y no nuestros pareceres, nuestras convicciones, nuestra conciencia personal, por más aventajada, por más profunda que sea nuestra convicción, por más elaborado que sea nuestro pensamiento, y así también la ideología a la cual estemos afiliados, si eso va a estar por encima de los principios constitucionales, esa nación no tiene futuro alguno, no es viable, no es sustentable. Una nación civilizada entiende como parte del ABC o en la lectura de la tapa de un libro que los principios constitucionales son sagrados, son los que se debe atender, es lo que se debe atender. Son siempre los principios constitucionales los que se deben aplicar, interpretar, y estar siempre atentos si acaso hay alguna ley o alguna disposición o alguna normativa que la contradice, que no se reconoce en esa Constitución. Porque ahí estamos rompiendo, violentando la fina tela, el tejido de ese orden jurídico que se llama República Oriental del Uruguay. Ese nombre no es en vano, no es un nombre meramente político o no es simplemente una nominación para que seamos reconocidos en el mundo como una unidad territorial, nacional, soberana. No, ese nombre nos está indicando la naturaleza de esta organización social, el orden de reglamentos, de normas, de conductas que nos rigen como sociedad. Si somos una sociedad efectivamente republicana y democrática, debemos serlo todos los días en los hechos y fundamentalmente desde los actos legislativos. Fundamentalmente desde los actos legislativos y desde los actos administrativos que se llevan adelante. En este sentido, en Uruguay se rompió violenta y groseramente con los principios constitucionales al pretender derogar la ley de caducidad y a su vez como correlato o como efecto subsecuente legislar un sistema de justicia que no se reconoce en la Constitución, que no permite el debido proceso y a su vez dentro de ese sistema de justicia se crea por ley una Fiscalía de Lesa Humanidad que es una aberración jurídica, porque desconoce todo lo que hay que desconocer para que sea una aberración.
desconoce el debido proceso, desconoce el principio de la irretroactividad de la ley penal más grave o de la tipificación penal más grave o de la figura delictivo penal que no existía en el pasado. Ese es el principio de irretroactividad penal, que es un principio relativo, dado que hay retroactividad penal, pero solo cuando la ley penal es más benigna. Principio de benignidad del derecho penal. Todo eso lo formula el artículo 15 de nuestro Código Penal. Vayan al artículo 15, lo leen y van a entender que es así. Pues esta Fiscalía de Lesa Humanidad, que a su vez no responde al debido proceso, porque no van presos los militares ancianos que están presos hoy por hoy, los que se siguen, digamos, tramitando, formalizando como presos por delitos de lesa humanidad, no están siquiera sometidos a las garantías de un debido proceso a través de un juez de garantías. ¿Por qué? Porque es un disparate, porque no se podría hacer, porque los delitos de lesa humanidad no existían en el pasado. En el Uruguay existen a partir de que Uruguay suscribe al Estatuto de Roma, que muy claramente determina el propio estatuto que se deberán aplicar esa figura delictiva de los delitos de lesa humanidad a partir de la fecha de suscripción al tratado, tomándose en cuenta el principio penal de la irretroactividad de la ley más grave. Por lo tanto, en Uruguay es a partir del 2006 hacia el futuro que se deben aplicar las penalizaciones o los juicios vinculados a algún delito que tipifique como un delito de lesa humanidad. Pero no hacia el pasado, porque es irretroactiva la ley penal más grave, es hacia el futuro y es imprescriptible. Sí, la imprescriptibilidad es un concepto jurídico que habla del efecto hacia el futuro de una ley, no hacia el pasado. La imprescriptibilidad es el efecto indeterminado hacia el futuro que una disposición legal tiene. Nos engañan groseramente por todos lados. Yo sinceramente me empiezo a enojar porque no puedo creer que hagan eso con la población uruguaya. Y que el sistema político se quede calladito la boca y que en este sentido este gobierno con mayorías parlamentarias, que son un récord Guinness de mayorías parlamentarias para poder corregir todos estos aspectos patológicos del Estado de Derecho, no lo haya hecho aún. Es decir, no aplicó ninguna reforma ni transformación sobre la centralidad de las políticas del Estado uruguayo. Se conformó con la ley de urgente consideración y puso el piloto automático. Va a ser interesante entrar en aspectos que acá no podemos ahora, pero en aspectos que tienen que ver con la psicología del poder, con la psicología o el perfil psicológico que uno le ve al presidente. Estaría interesante debatir ese tema. Y estaría interesante también que debatamos los uruguayos qué características, qué idiosincrasia tenemos, porque somos un país de hablar poco, de meternos todo para adentro y de ser poco confesos de la cantidad de errores que cometemos en lo personal y como sociedad. Vamos a una pausa y recibimos rápidamente a la escritora Mercedes Vigil.